Muy bien, entonces vamos a irnos a nuestro tema por fin. Hablaremos de fundamentos del funcionamiento de los motores eléctricos industriales, identificaremos las zonas críticas de falla y el impacto de sus fallas en producción. Avanzamos. El motor eléctrico tiene una característica impresionante que vi hace poco. Repito, fue un descubrimiento para mí, no es nuevo esto en la industria. Pero no sé si ustedes sepan lo siguiente. Número uno, los motores eléctricos industriales son el corazón de la automatización y la producción moderna. De hecho, hablamos en la actualidad de lo que es la industria 4.0. Es un término que se utiliza para hablar de las capacidades de automatización y de conocimiento, control, muchas otras cosas que se pueden lograr a través del uso del Internet y de la inteligencia artificial en la industria, ¿sí? Cosas como, por ejemplo, poner instrumentos de medición que transmitan inalámbricamente datos a la nube, donde se procesan con inteligencia artificial y generan diagnósticos de manera muy rápida, ¿no? A estas nuevas posibilidades que están en la industria y que se han desarrollado pues, en los últimos años, algo entre 5 o tal vez 10 años, no mucho más, aunque los conceptos son viejos, ¿no? La inteligencia artificial no es un concepto nuevo, pero estas nuevas herramientas que se han desarrollado nos llevan a llamarle a la nueva industria, la industria 4.0. Y la industria 1.0 fue la revolución industrial con la máquina de vapor. La industria 2.0 fue cuando se inventó el motor eléctrico y se empezó a aplicar como fuente primaria de poder. Porque antes de la industria 1.0 se usaba la fuerza de animales, la fuerza de los seres humanos, la fuerza del agua, por ejemplo, un río movía una rueda con paletas para generar torque, con lo cual se movían algunas máquinas, con molinos de grano. Pero eso fue preindustrial. Cuando se inventa la máquina de vapor y disponemos de fuentes potencialmente ilimitadas de potencia mecánica, es cuando realmente puede empezar la producción industrial, industria 1.0, siglo XVII, siglo 18 o 19, por ahí puedo tener mis siglos revueltos. Sí, se inventa la máquina eléctrica, ¿no? Este, Tesla y Edison se están peleando, ¿no? Por a ver quién impone sus ideas, pero se inventa el motor eléctrico. Este, y de pronto tenemos una máquina extremadamente confiable, mucho más simple que la máquina de vapor, ¿no? Las calderas explotan y hay que estar echando carbón y todo eso, mientras que el motor eléctrico aliméntalo y este va a estar trabajando, ¿no? El motor eléctrico se inventa y eso da lugar a toda una revolución industrial, a la cual llamamos la industria 2.0. La industria 3.0 ocurre en el siglo XX y está sobre todo caracterizada por el desarrollo tecnológico, el desarrollo mecánico, por supuesto, metalúrgico en todos los ámbitos, pero particularmente en el desarrollo de la automatización. Se inventa el microprocesador, se aplica la electrónica análogo y digital, sobre todo la digital, por supuesto, en el desarrollo de la computadora, pero también del PLC, y otros artefactos que, repito, traen consigo la automatización, los robots industriales, las máquinas, herramientas de control numérico, etcétera, y a eso le llamamos la industria 3.0. La industria 4.0, ¿no? Característica del siglo XXI, consiste en la posibilidad de utilizar el Internet y la inteligencia artificial, como ya había dicho, ¿no? Para automatizar procesos sofisticados, tomas de decisiones, análisis rápido de por ejemplo, del producto, establecimiento de criterios de calidad, no sé, la imaginación nos da para hacer muchísimas cosas con estas herramientas nuevas, a lo que llamamos la industria 4.0. Pero el motor eléctrico, que viene desde el siglo, como decíamos, ¿no? Desde el siglo XIX, sigue imponiéndose como la principal herramienta, el principal generador de torque, de potencia eléctrica, de potencia mecánica que tenemos en la actualidad.
y la verdad es que no veo, no, no sé, no he visto pues que exista una alternativa que se esté imponiendo. Para la generación de electricidad estamos peleándonos por muchas cosas, ¿no? Que si el viento, que si las mareas, pero para lo que es la generación de torque, el motor eléctrico no se ve que tenga un competidor serio. Ni las máquinas de combustión interna, ni los, no sé, los motores de hidrógeno, etcétera. Bueno, muy bien. El motor eléctrico es entonces el corazón de la automatización y la producción modernos. Impulsa maquinaria en sectores clave como la manufactura, minería, energía, y su eficiencia permite aumentar la productividad y reducir costos. ¿Sí? El motor eléctrico es la maravilla. Se ha adoptado de forma masiva y eso ha contribuido a la transición hacia fuentes de energía más limpias, en el sentido de que ahora estamos queriendo cambiar los motores de combustión interna de los automóviles por motores eléctricos con el afán de hacerlos más ecológicos, ¿no? De tener menos contaminación. En las ciudades eso es muy importante. En mi opinión, el auto eléctrico debería quedarse nada más en la ciudad y para viajar distancias, este, el motor de combustión interna sigue siendo la mejor solución, pero esa es mi opinión. El desarrollo y mantenimiento de motores eléctricos generan millones de empleos en ingeniería, manufactura y servicios técnicos, fortalecen cadenas de suministro globales y fomenta la innovación tecnológica en todo el mundo. Es decir, el agruparnos alrededor del motor eléctrico para conocerlo, para repararlo, para diagnosticarlo, etcétera, para administrarlo adecuadamente, es una actividad que le da trabajo a millones de personas. Pero yo no tenía idea del impacto real que tenía hasta que vi este estudio. Fíjense bien, porque es importantísimo. El 60% de toda la energía eléctrica que producimos lo consume la industria. Repito el número porque es impresionante. De toda la energía eléctrica que se produce en el mundo, que si hay un tema candente ahorita es ese, ¿no? Que se usaban en Alemania el gas ruso para producir electricidad y que si los franceses siguen utilizando generadores nucleares y que si los españoles están teniendo apagones y que si en México pues no nos ha ido tan bien tampoco, ¿no? Con la producción de electricidad y que si el nearshoring se retrasó porque no tuvimos energía suficiente para respaldar la inversión en industria nueva y problemas a nivel mundial, ¿no? Con efectos inclusive políticos, históricos, guerras. Es una locura, ¿no? Pleitos, porque si se están peleando los verdes, ¿no? Contra los de la derecha, de que si deberíamos usar energía nuclear o no, etcétera, ¿no? Todas estas cosas que están ahí tan candentes, son tan pesadas. A final de cuentas, todos esos problemas son para producir energía eléctrica y el 60% lo utiliza la industria, lo cual tiene un significado básico. La industria es el verdadero motor de la humanidad. No son las artes, no es la política, no es ¿me explico? Es la industria. El trabajo industrial es lo que mueve al mundo, en un sentido figurado, ¿verdad? Pero sin duda es la actividad más importante de la humanidad y eso es algo que nos lo dice ese número. Ahora, dentro de la industria, el motor eléctrico consume el 65%. De ese 60, el 65% es consumido por el motor eléctrico. Y el otro 35%, pues por hornos, por iluminación, por control, por muchas otras cosas, ¿no? Acondicionamiento de temperatura, etcétera, etcétera. Quiere decir que el motor eléctrico industrial consume el 40% de toda la electricidad que se crea en el mundo. Y eso convierte el motor eléctrico industrial en el ícono, ¿cómo llamarle? En el principal instrumento de avance, de progreso, de trabajo del ser humano. Ya sé que suena así muy grandilocuente, pero es verdad. El motor eléctrico es lo que ha convertido nuestra civilización en lo que es. Y el motor eléctrico, por lo tanto, este, se convierte o debería ser un importante foco de atención de toda nuestra civilización, ¿no? En cambio, lo tratamos como si fuera una especie de cosa ahí abandonadona, residual, que le dejamos a los mantenistas. ¿Me explico?
los que nos dedicamos a cuidar los motores eléctricos, no somos vistos como superhéroes, ni mucho menos, ¿verdad? No nos hacen programas en Netflix, ni llegamos a platicar en un bar. Yo me dedico al mantenimiento de motores eléctricos y las chicas se desmayan, ¿no? Porque, oh, este tipo es importantísimo. Pero ¿qué creen? El trabajo de mantener al motor eléctrico es una actividad fundamental, si la hay, para el desarrollo de nuestra civilización. No estoy diciendo del trabajo de la fábrica, ¿no? O de una línea de producción. Estoy hablando así a este nivel. El mantenimiento del motor industrial es por supuesto, su fabricación, su desarrollo, su diseño, pero en particular el mantenimiento es la actividad que más tiempo dura, porque diseñar y fabricar el motor son procesos acotados en el tiempo. Se diseña en cierto tiempo, se fabrica en cierto tiempo y se acabó, ¿no? El motor eléctrico de ahí en adelante, los años de actividad que tienen, van a estar controlados sobre todo por el mantenimiento. Por supuesto que es la producción la que lo controla, ¿sí? Pero el mantenimiento va a ser quien permita que esos sean años y no meses ¿me explico? Son los que permiten que de veras el motor eléctrico siga trabajando durante años para que pueda desarrollar toda su actividad. Al consumir energía, el motor se desgasta y es entonces la responsabilidad del mantenista contrarrestar ese desgaste para que el motor pueda seguir produciendo. Y escúchenme, estamos nosotros con la responsabilidad, con el, no sé, le llamará hasta privilegio, de controlar al principal instrumento que define a nuestra sociedad. No es la computadora, ¿no? La computadora no consume la mayoría de la electricidad que producimos. No es la televisión, ¿no? No son las telecomunicaciones, es el motor eléctrico industrial y estos números lo dicen. Así que yo les digo que ahí donde están sentados, dense así una palmadita en el pecho para decir, ay, qué importante soy, ¿no? Porque lo somos, lo dicen estos números. Un motor eléctrico es una máquina eléctrica, porque hay diversos tipos, hay transformadores, etcétera. Un motor eléctrico es una máquina eléctrica cuya función es transformar la energía eléctrica en energía mecánica. Produce torque por medio de campos magnéticos variables. Los motores eléctricos se componen esencialmente de dos partes, una que es fija, a la que llamamos estator, y una que es móvil, a la que llamamos el rotor. Los motores eléctricos funcionan generalmente bajo principios de magnetismo, ¿sí? Es el magnetismo, es la esencia, ¿no? Que convierte la energía eléctrica en torque, energía mecánica, por así llamarla. Y estos principios, los motores los vamos a clasificar de acuerdo al tipo de corriente que utilizan, esencialmente en motores de corriente directa y motores de corriente alterna. También hay unos que llamamos motores universales y la verdad es que la clasificación de motores es un tema larguísimo, ¿no? Los hay de muchos tipos. Según el número de fases, vamos a tener monofásicos y bifásicos y trifásicos. Y el que más se utiliza es el motor de corriente alterna. A nivel industrial en la actualidad, el motor que más se utiliza es el motor de corriente alterna trifásico asíncrono. ¿Sí? Ese es el motor que más se emplea. Pero hay muchos otros tipos de motores especializados eh, que, repito, sería larguísimo enumerarlos todos. Pero vamos a hablar de los principales en términos genéricos. El motor de corriente directa o continua se utiliza en casos en que es importante regular continuamente o a voluntad la velocidad del motor. Esto ya no es tan cierto en la actualidad, están siendo cambiados por motores de inducción con variadores de frecuencia, aunque no voy a entrar al tema específicamente, ¿sí? Pero aún el motor de corriente directa está siendo, repito, desplazado por el motor de inducción a través de la utilización de variadores, ¿sí? Habrá situaciones, sin embargo, donde siempre es imprescindible utilizar corriente directa, como es en el caso de motores accionados por pilas o baterías. Este tipo de motores debe tener en el rotor y el estator el mismo número de polos y el mismo número de carbones. Es un detallito ínfimo relacionado con el diseño del motor de corriente directa. El motor de corriente alterna es el más usado en la industria con diferencia y está además ocurriendo
que está inclusive sustituyendo en muchas aplicaciones al motor de corriente directa. Estos equipos se alimentan con sistemas públicos de distribución de energía. No tenemos una línea donde nos podamos conectar, donde nos llegue corriente directa, aunque hay muchos artefactos, rectificadores, ¿verdad?, que nos permiten hacer esa conversión. Pero la corriente alterna es el mecanismo que utilizamos para transmitir la electricidad a grandes distancias. Prácticamente todos los países lo hacen así. En la actualidad, el motor de corriente alterna es el que más se utiliza, ¿no? Por esa razón, en la mayor parte de las aplicaciones, particularmente las industriales, porque tienen buen rendimiento, bajo mantenimiento y sencillez en su construcción. Tienen esencialmente dos partes móviles. ¿Sí? Comparado con cualquier motor, por ejemplo, de combustión interna, que tienen una cantidad bárbara de motores, de componentes, el cigüeñal, las bielas, las válvulas, las levas que accionan las válvulas, en fin, ¿no?, una cantidad muy grande de piezas, lo cual los hacen complejos y menos confiables. El motor eléctrico es una solución ideal, que por eso, desde hace unos minutos, no se ve que haya algún artefacto o alguna tecnología nueva que lo vaya a reemplazar. En los automóviles, si me disculpan, yo sigo prefiriendo los de combustión interna, ¿no? porque es emocionante, hacen ruido y se siente cómo aceleran y demás, aunque por ahí tuve oportunidad de subirme a un Tesla y la verdad es que los motores eléctricos aceleran de una forma impresionante, ¿sí? Pero bueno, hablaremos, del uso lúdico de los motores en otra ocasión. El magnetismo se conoce por la existencia de dos polos. No conocemos imanes de un solo polo o de tres polos. Tenemos el norte y el sur. Y son las regiones donde se encuentran las líneas de fuerza de un imán. Un motor, para funcionar, se vale de esas fuerzas porque hay atracción entre los polos diferentes y hay repulsión entre los polos iguales. El norte atrae al sur, el sur atrae al norte. Y esas son fuerzas que se han descubierto, bueno, desde hace literalmente milenios. Todo motor tiene que estar formado con polos alternados entre el estator y el rotor. Logramos de alguna forma que el estator sea un imán y que el rotor sea otro imán, y logramos que se vayan encontrando estos polos iguales y diferentes, ¿no?, según la tecnología, que van a producir la fuerza electromotriz, que van a generar el torque que va a hacer girar al rotor. Los polos magnéticos se repelen, los polos magnéticos iguales se repelen y los polos magnéticos diferentes se atraen, y eso es lo que va a producir el movimiento. Las leyes que controlan esto son complejas, ¿sí? Y de hecho, es uno de los temas más temidos para los estudiantes de ingeniería, ¿no? El estudio formal de los campos magnéticos y sus efectos, ¿sí? El motor eléctrico opera primordialmente con base en dos principios. El principio es el descubierto por Michael Faraday en 1831, que es el principio de inducción. Si tenemos un conductor, cable, por ejemplo, ¿no?, de cobre, y hacemos, ¿cómo se llama? Movemos un imán cerca de este conductor, se va a inducir en él una corriente, ¿sí? Voy a leerlo tal como dice ahí. El principio de inducción descubierto por Faraday en el 31 de 1800 señala que si un conductor se mueve a través de un campo magnético o está situado en las proximidades de otro conductor por el que circula una corriente de intensidad variable, ahí lo importante es que el imán se debe estar moviendo o que a través del conductor haya corriente variable, alterna. Eso va a inducir una corriente eléctrica en el primer inductor. La corriente eléctrica pasa a través de una bobina, por ejemplo. Esto va a generar un campo magnético, lo cual va a producir una fuerza magnética, ¿sí?, que se manifiesta como un par que hace girar al motor, en este caso un motor de corriente continua, ¿sí? Tenemos un imán permanente, está el campo, déjenme utilizar aquí
el puntero láser. Está el campo magnético que genera este imán y se va a producir un par de giro en el inductor, en el inducido, pues, que va a producir ese torque que estamos buscando en el motor, ¿sí? Al hacer pasar una corriente eléctrica a través de esa bobina. Ahora, el otro principio, que en realidad es muy parecido, lo observó Ampère en 1820, es que si hacemos pasar una corriente a través de un conductor situado en el interior de un campo magnético, ¿sí? Este va a ejercer una fuerza mecánica o fuerza electromotriz sobre el conductor. ¿Qué quiere decir? Tenemos un conductor, hacemos pasar una corriente eléctrica a través de él y dentro del campo magnético eso va a generar el torque. Por eso les digo que en realidad los dos principios pues, están hablando de lo mismo desde puntos de vista diferentes. Un campo magnético en movimiento induce una corriente en un campo magnético induce un torque. Y el mecanismo es complejo de explicar matemáticamente, pero aquí hay un dibujito que voy a tratar de no tardarme demasiado y no intentar decirlo con todos sus pormenores, pero pueden observar aquí una serie de flechitas que están alternándose, cambian de dirección, aparecen y desaparecen. Vamos a ver qué significa cada una. Por un lado, tenemos la fuerza. La fuerza, como pueden ver aquí, está representada con una F azul oscuro, que viene siendo la flecha esta que aparece. Vean que la flecha aparece y obliga a girar a nuestro... Este es un péndulo horizontal, por así llamarlo, ¿sí? Como tiene una masa, se requiere una fuerza para que cambie de posición, para que se empiece a mover. Entonces, la fuerza aparece súbitamente y lo obliga a girar. Cuando llega al otro extremo, la fuerza cambia de dirección y lo obliga a alternar para regresar a su lugar original. Aquí no estamos describiendo una rotación completa, sino un mero movimiento alternante. Pero vean que esa fuerza se va a multiplicar por algo que llamamos R. R es la posición de la partícula que está en rotación, ¿sí? R es, a final de cuentas, este vector rojo, que implica la distancia que hay entre la fuerza y el centro de rotación, lo cual es ni más ni el producto de eso no es ni más ni menos que el par mecánico que va a producir la rotación. Dicen la primera ley de Newton, ¿sí? La primera ley de movimiento de Newton, que una masa no va a cambiar su velocidad a no ser que se le aplique una fuerza. Y de ahí viene la segunda ley. Cuando aplicamos una fuerza sobre una masa, se va a producir una aceleración que va a ser precisamente proporcional a dicha fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hace la fuerza es obligar el movimiento. Para que haya movimiento, tiene que haber una fuerza. La fuerza es la causa, el movimiento es el efecto. En el caso electromagnético, pasa lo mismo. Aparece una fuerza, nada más que esta fuerza no es una fuerza de contacto, ¿no? Ni es una fuerza producida por una explosión con un motor eléctrico, en un motor de combustión interna, sino que es una fuerza de origen electromagnético, que se produce por los principios de Faraday y de Ampère. Pero como decíamos, aparece esta fuerza y gracias a esta distancia que tiene respecto del centro de rotación, este vector rojo, produce un par y el par es el equivalente para la rotación de la fuerza para la traslación. La ley de Newton dice, ¿no? La primera ley, la repito, dicha coloquialmente, para que una masa cambie de velocidad se necesita aplicar una fuerza. En términos de rotación, lo diríamos así, para que un rotor cambie de velocidad rotacional, se necesita aplicar un par, que es lo que nos están enseñando aquí. Entonces, esta primera ecuación, fuerza por radio, me produce el torque, y el torque representado por esta letra griega tau. Fíjense cómo el torque tiene este azulito violeta, no sé. Vean cómo se ve aquí con como un vector que cuando aparece la fuerza, aparece el torque. Pero según la dirección de la fuerza, el torque puede ser hacia arriba o hacia abajo, que en realidad es una representación vectorial de la rotación. No sé si estén ahorita viéndome, pero se aplica ahí una que llamamos la regla de la mano derecha, donde mi dedo pulgar de la mano derecha va a apuntar en dirección del torque, de ese vector moradito que aparece. Y entonces mis dedos van a apuntar en dirección de la rotación que ese torque va a provocar, ¿sí?
Esto es nada más para ir entendiendo cómo se van relacionando estos elementos, la fuerza, la rotación y el torque. Pero aparece otro, ¿no? Una vez que generamos el torque, el rotor se va a empezar a mover en el sentido de que va a empezar a girar, ¿sí? Pero ustedes saben que cuando una masa se empieza a mover, estamos literalmente almacenando energía en esa masa, una que llamamos energía, eh, le llamamos energía cinética, porque se viene moviendo, trae energía y la podemos sentir. Si alguien lanza una piedra y desafortunadamente nos pega, pues esa piedra va a causar un daño. ¿Y ese daño de qué va a depender? Del producto de la masa, qué tan pesada está la piedra, ¿sí? Multiplicado por la velocidad que lleva. Una piedra que pese toneladas, pero que su velocidad sea cero, no va a causar daño. Una piedra chiquita, ¿no? De poca masa, pero que venga a una velocidad ultrasónica, va a causar un daño espantoso. Entonces, la energía cinética es el producto de la masa por la velocidad, ¿sí? Y aquí nos están diciendo que vamos a tener un momento angular. El momento angular es el equivalente al producto de masa por velocidad, ¿sí? Y aquí lo calculamos ese momento angular multiplicando el par por el radio. Otra vez el vector rojo multiplicado, pero ya no por la fuerza azul, sino por la fuerza verde, ¿sí? La fuerza verde está representada por la letra P, esta aquí, P minúscula. Esta fuerza verde, verde oscuro, ¿no? Me va a generar este momento representado por un verde clarito. Insisto que es una representación vectorial que tal vez nos ayude a entender un poquito cómo se relacionan todas esas características. Eso se genera al interior del motor por esta interacción electromagnética entre el rotor y el estator. Ahora, la explicación que di fue muy somera, y es bastante más compleja de lo que acabo de decir, pero quedémonos ahí. El par motor producido por la interacción electromagnética de los polos, provoca la rotación, ¿sí? Y eso es, a final de cuentas, lo que va a hacer que nuestro eje de transmisión tenga par para mover lo que queramos mover, ¿sí? La potencia es la rapidez con la que se realice un trabajo. Un trabajo es el desplazar una fuerza, ¿sí? La fuerza puede producir movimiento, pero cuando esa fuerza efectivamente se convierte en movimiento, ¿no? Es a través de desplazar algo, es cuando produce el trabajo. El trabajo requiere energía. La energía es aquello que no se crea ni se destruye, ¿no? La energía es lo que le pagamos a la empresa que nos proporciona electricidad. Entonces nosotros tenemos para producir trabajo, es decir, para que nuestras fuerzas se muevan y muevan cosas que queremos mover, que muevan aire en un ventilador o que muevan agua en una bomba, poner nada más dos ejemplos, necesitamos entonces consumir energía. La energía la transformaremos en trabajo. El motor es un conversor de energía en torque y ese torque es lo que va a generar el trabajo que andamos deseando. Nada más que repito, el trabajo se genera empujando una masa cuando estamos desde el punto de vista lineal. Cuando estamos hablando de rotación, ya no hablamos de fuerza y desplazamiento, sino de torque y rotación, ¿sí? Entonces, el torque produce la rotación. Cuando se produce efectivamente esa rotación, el torque tiene que seguir ahí continuado para vencer la resistencia, porque ese es el punto. El rotor del motor eléctrico tiene que vencer una resistencia, tiene que mover el ventilador, el cual tiene que pelearse con las moléculas de aire para obligarlas a cambiar de velocidad, etcétera, ¿no? Esa resistencia es el motivo de ser del motor. Y esa resistencia tiene, por lo tanto, un consumo continuo de energía. Hay que estarle entonces pasando constantemente energía al motor para que produzca el torque, para que produzca el trabajo. Pero los motores varían, por ejemplo, en su tamaño. Hay motores chiquitos y grandotes. ¿Qué es lo que cambia en ellos? ¿Sí? Lo que está buscando el fabricante es precisamente controlar la cantidad de trabajo que puede ejercer. Y el trabajo como decíamos, ¿no?
qué tanto se mueve esa fuerza. Podemos tener una fuerza grandota que se mueva poco y tener una fuerza pequeña que se mueva mucho y el producto será el mismo, es decir, ambos producen el mismo trabajo. ¿Qué necesitamos? Grandes desplazamientos, tal vez requiramos poco torque. Necesitamos pocos desplazamientos, tal vez requiramos mucho torque, ¿sí? Pero eso es una cuestión que depende de la aplicación específica que vamos a medir. Lo que nos interesa a nosotros es que hay motores grandes y pequeños debido a las demandas diferentes de torque que tiene la industria. Pero insisto en que hay también motores lentos y rápidos y la velocidad es muy importante porque a mayor velocidad quiere decir que podemos producir mayor potencia, es decir, generar más, consumir más energía, ¿sí? Este, y eso es lo que demanda la industria. La industria quiere producir lo más rápidamente, lo más rápidamente. Por eso los motores han desarrollado velocidades altas, en términos relativos, pues, a través de la historia, para poder cumplir esa demanda que tiene la industria por mayor velocidad. Y cuando llegamos a límites prácticos de velocidad en los motores, pues empezamos a usar incrementadores de velocidad, etcétera, etcétera. El motor tiene, por lo tanto, esa función, generar el torque, ¿sí?, a una cierta velocidad para que la industria pueda obtener la potencia que requiere para su proceso. Esto lo dije rápido, no espero que haya quedado perfectamente claro, porque involucra muchísimas más cosas y detalles finos que pues no hay tiempo ahorita para abordar, pero lo importante es esto. El motor eléctrico contiene una serie de componentes. Esta imagen que ven aquí es completamente falsa. Le pedí a ChatGPT que me dibujara un motor, ¿sí?, al cual se le estaba dando mantenimiento y por lo tanto tenía sus partes regadas en la mesa. Y me presenta esto. Pero si ustedes ven la imagen, vean qué cosa tan extraña. Tiene un rotor y tiene aquí una serie de rotorcitos adentro, ¿no? No existe esto, ¿no? Aquí se lo inventó ChatGPT. La inteligencia artificial es uno de sus principales problemas. Cuando no tiene una respuesta, la inventa. Y a eso le llamamos alucinaciones. Y es uno de los principales limitantes de la aplicación de la inteligencia artificial. Tenemos que ser muy cuidadosos para identificar cuando nuestra inteligencia artificial está teniendo alucinaciones, ¿no? Pero el dibujo está bonito y lo dejé aquí como ilustración. En las máquinas reales, en los motores eléctricos reales, vamos a encontrar que el motor tiene una serie de componentes, ¿sí? El aislamiento es necesario para que las corrientes eléctricas ahí, las tensiones, me refiero a las diferencias de voltaje, no nos generen ni corrientes parásitas ni cortocircuitos. El rotor y el estator son las partes mecánicas elementales, de la máquina, ¿no? La que induce y la inducida, etcétera. El entrehierro, como vamos ahorita a ver una descripción rápida de cada uno de estos, pero todos estos son los que contribuyen a que el motor haga su operación, pero todos susceptibles a fallas por desgaste, por mal manejo, por mala lubricación, etcétera. Esta es una gráfica que encontré que dice que en los motores eléctricos el 41% de los problemas está producido por fallas en rodamientos. 10% en fallas en el rotor, lo cual puede incluir, por ejemplo, fallas roturas en las barras, ¿no? Por ejemplo, un rotor de un motor muy pesado que se haya flexionado, que se haya pandeado, decimos. Problemas comunes como el desbalance y la desalineación producen un 12% de las fallas, y las fallas en el estator, como podrían ser, por ejemplo, fallas de aislamiento, o en el circuito de potencia, nos van a generar un 37% de fallas, ¿sí? Si ven que en las cosas que menciono, digo algo equivocado, no tengan la menor empacho en decírmelo, ¿no? Más vale que queden las cosas claras a arriesgarse a lastimar mi ego. Me encontré otra gráfica que habla acerca de las fallas y sus causas principales en los motores eléctricos. Tiene la diferencia fundamental de que aquí habla de motores de menos de 4 kilowatts y motores de 4 kilowatts y más. Aquí la vez por vatios, ¿no?
otra forma de decir watts. El asunto es que difiere un poquito de lo anterior, diciendo que los rodamientos, en el caso de los motores pequeños, son cerca de 5 caballos de fuerza, los 4 kilowatts. Los motores pequeños tienen más del 50% de problemas debido a los rodamientos. Los del estator, del rotor y otros se reparten el 49% restante. Mientras que en los motores más grandes, el 60% de los problemas está producido por el estator y los rodamientos solamente contribuyen en un 12%. Son estudios hechos por General Electric, no podría yo decir que son falsos de ninguna manera, ¿no? Pero los rodamientos son bien latosos a uno de los motores grandes. En fin, existen, sí, diferente proporción en las causas de los problemas. Entonces, ahorita vamos a hablar de estas zonas de falla donde, por ejemplo, los rodamientos están incluidos en el rotor. El rotor gira sobre los rodamientos. Y vamos a hacer una descripción somera de qué es cada parte y de cuáles son las cosas que hay que observar.